49 minutos. Muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy día sábado 11 de septiembre de 2021. Como siempre, estamos en los estudios de Radio TV El Pingüino con Arturo Storakel a mi derecha y Claudio Morán a mi izquierda. Mira. Ambos panelistas estables del programa y quien les habla, Boris Stipicis, conductor del mismo. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en especial a Puerto Natales y Porvenir y a las estancias magallánicas. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política. Sus comentarios son muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de la región y también lo que pasa en el mundo cuando hay noticias importantes. Estamos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache El Pingüino y ahí van a ver todos los programas desde hace hartos años. Ya estamos para aniversario 10 ya, ligerito. Vamos a tener un aniversario grande. Bueno, vámonos a los temas de hoy día 11 de septiembre. Es un día histórico, 48 años que se puso fin al gobierno de Salvador Allende y al inicio de la dictadura de Pinochet, que duró 17 años, con todo lo que ya es sabido de lo que pasó. También hoy se conmemora 20 años del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. En Estados Unidos murieron ese 11 de septiembre por este acto de terrorismo, un acto que nadie pensó lo que podía haber pasado, alrededor de 3.000 personas. Hablar de nuestro 11 de septiembre es desunir más a los chilenos. Este drama de una tristeza inmensa que cada uno debe sentirlo en su fuero interno, en especial los que vivimos y fuimos testigos directos de todo ese proceso, tanto lo que fue la Unidad Popular con Salvador Allende y post lo que fue la dictadura militar. Yo el día 11 de septiembre tenía 27 años, me tocó vivir no solo el proceso de la Unidad Popular, como dije, sino el gobierno de Frei Montalva. ¿Y por qué nombro Frei Montalva? Porque es una consecuencia después de todo lo que viene del gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Ya en esa época me interesaba la política, por lo tanto a mí con cuentos no me vienen y tengo mis propias visiones de todos ambos procesos políticos desde hace más de 50 años hasta la fecha. ¿Por dónde partimos? Por don Claudio Morán, si quieres hacer algún comentario sobre esta fecha, o nos vamos al tiro a otro tema. A ver, es una fecha importante que recién ahora, los últimos años, está teniendo un análisis más desapasionado. Ha sido muy farandulizado, chabacanizado. Se plantea por un lado o por otro como la fecha que produjo una profunda ruptura en la sociedad chilena. Sin embargo, hay analistas más objetivos en la perspectiva ya de la historia, porque ya se empieza a producir la historia. Esto dejó de ser contingencia periodística, a pesar de que los fanáticos, especialmente el Partido Comunista y sus satélites, tratan de presentar esto como una especie de protesta contra la historia y como meter en el inconsciente colectivo a gente cada vez más ignorante que el pasado puede cambiarse, lo que es absolutamente falso. El pasado no lo puedes cambiar, no puedes cambiar lo que ya pasó. Y un país que vive atado al pasado es un país sin futuro. Desgraciadamente ese es el grandísimo drama de Chile en eso. Pero a lo que quiero llegar es a esto. La profunda ruptura en la sociedad chilena, y lo dicen los analistas más serios, no se produce por el 11 de septiembre del 73, no se produce por
como está en boga decirlo ahora, por la erupción del neoliberalismo, esas cosas, no. Se produce, fíjate, un poco antes. Se produce al inicio de lo que se llama la era de las concepciones o de las transformaciones globales. Es decir, el tratar de imponer un proyecto de país y de sociedad totalitario, en el buen sentido de la palabra, que abarque todo y romper con la historia. ¿Cuándo se produce entonces esto? Los analistas, y en esto, por ejemplo, estoy citando a Max Kolodro, sociólogo, que alguna vez fue comunista, de origen judío, no lo pueden acusar de fascista, que dice que esto se produce en los inicios de la democracia cristiana. Bueno, no ¿Y me se cabe produce duda. por qué? Porque ¿qué es lo que hizo Por eso nombré a Frei Montalva. la democracia cristiana? Cometió un verdadero genocidio etnográfico, digámoslo en términos elegantes, un genocidio cultural. Con la reforma agraria, trató, y casi prácticamente lo logró, de hacer desaparecer 400 años de historia incorporados a los genes de una sociedad profundamente agraria y hacer desaparecer a toda la clase de los terratenientes de este país. Esa era la finalidad de la reforma agraria. Esto produjo una fisura en el alma nacional que simplemente se fue incrementando después. Y es por eso que es un verdadero drama a lo que ha llegado nuestro país. Esto no se corrigió durante el gobierno militar, se pudo quizás haber corregido después, pero yo ahí es donde reclamo que las llamadas, mal llamadas élites, la clase política, las personas con mayores recursos, simplemente se durmieron en los laureles y se dedicaron nada más que a hacer plata, no se preocuparon de esto. Chile hoy día es un país absolutamente desunido, es un país crecientemente corrupto, es un país cimentado en la desconfianza de todos contra todos. Y su origen inicial parece estar justamente en este hecho. La reforma agraria de Frei destruyó el alma nacional, la mató. Tremenda responsabilidad histórica de la democracia cristiana. Entonces, el 11 de septiembre del 73 podía haber sido otra fecha, antes o después, pero se iba a producir. Y todavía pasan muchas cosas que se van a producir, porque la herida se sigue agrandando. Y algunos se preocupan de seguir agrandándola, olvidándose, como me lo enseñó una vez un cura de alto rango en España, un gobierno siempre, le guste o no le guste, se cimenta y hace y parte de lo que fue él y los gobiernos anteriores. Sin esto no puede volver atrás. Es increíble cómo Chile es un país que sigue atado al pasado y por lo mismo no puede construir un mejor futuro. Y ahora más encima, con el ingrediente adicional de este circo pobre pero multimillonario en costo que llaman Convención Constituyente, que ha rehabilitado la posición indigenista, que más encima nos quiere hacer retroceder al inicio de la conquista española. Una cuestión realmente monstruosa, pero peligrosa para nuestra subsistencia como país. Por eso, insisto, el tiempo y los historiadores van a decir realmente qué es lo que ha pasado. No el 11 de septiembre, sino que antes. Los procesos históricos son así, instantáneos, en un día. No, todo esto tiene una fase previa y tiene una fase posterior. Muchos pensadores lo dijeron. Yo siempre les recuerdo, lo dije el 2019, en octubre, pero ¿y qué se asombran? Mi profesor y amigo Pablo Rodríguez Grez, en 1985, escribió un libro llamado Una revolución pendiente. Arturo se lo pasé para que lo leyera. Todavía lo tengo. Todavía lo tiene, pero no lo has leído. ¿Y qué dijo? En Chile hay una revolución pendiente por esto, esto y esto. Y lo va a hacer este sector o lo va a hacer este otro sector. Y entre las causas señala, entre otras cosas, el abandono total que ya había y se notaba de la juventud, la esclerosis de la clase política, simplemente los mismos que envejecen, algunos que van como a la cuarta candidatura, por ejemplo, nuestro amigo Meo, ¿no es cierto? Entre otros. Claro, por eso te digo, pero esas características que ya se habían notado. Centrémonos en el tema. La gente pensante en este país
se le va esclareciendo la película. El problema es que la gran masa no es pensante. ¿Sí? Ese es el drama. Bueno, eso es lo que quería decir respecto al 11 de septiembre. Pero quiero también, antes de darle la palabra a Arturo, hacerte y recordarte que el tema de la reforma agraria parte, pero en forma tibia, por decirlo así, con el gobierno de Jorge Alessandri. Sí, la reforma de los maceteros. La reforma de los maceteros. Sí, así le porque llaman. yo recuerdo que ahí fue la primera reforma agraria con respecto a lo que era la sociedad explotadora de Tierra del Fuego o la ganadera. Pero no fue iniciativa del gobierno de Jorge Alessandri. ¿Sabías tú que eso fue una verdadera imposición que le hicieron los demócratas norteamericanos, la izquierda norteamericana, a través de una organización siniestra que se llamaba Alianza para el Progreso? Sí. Por ahí lo metieron. Por ahí venía la cosa. Venía, sí. Arturo, si quieres agregar algo. Sí, cortito. Mira, uno tiene que retroceder a esa época cuando era joven, estudiante, el pelo no estaba negro todavía, y deambulábamos por las calles, íbamos a las protestas, era parte de una vida, las colas, etcétera. Pero también había muchos temores. Yo reconozco como hijo de marino, escuchaba hablar a los tíos ahí en la casa, esa inquietud, el motín de la Torre. Me acuerdo haber pasado por casualidad ese día a la Esmeralda a ver a mi padre y sacando a los detenidos para afuera del motín. Cosas que a uno lo marcan, uno queda marcado con muchas cosas de las vivencias y lo que vivió, que es distinto a lo que después hablan los analistas y todo eso. Uno era cabro medio hipiento ahí, había muchos hippies en esa época, y había muchas concepciones. Lo que sí era claro que uno veía que la situación cada día era peor. Eso sí que era un hecho. Cada día había más cola, estaban las JAP, cada día todos teníamos temor que fuéramos como Cuba, etcétera. Es lo que vivíamos los universitarios. Estaba la Universidad de Chile, una universidad en esa época que habían todos los segmentos, yo diría, sociales en la época. Un Chile mucho más pobre que ahora. Es difícil a veces uno ve las películas en blanco y negro. Imagínate cómo estamos de vejete ya. Es que era un país en blanco y negro. Era un país y todo ahí. Y me tocó algo muy especial. Cuando estuve ahora en Santiago, me reuní con exmarinos y algunos civiles y empezamos a hablar un poco de esto. Y estábamos hablando de la educación y se armó un diálogo bien, yo diría, conflictivo, porque hablaban que una de las cosas que no le dedicó mucho el gobierno militar fue a la educación. Pero dijeron una cosa que a mí me llamó bastante la atención. No dictadura, ¿no? No, nosotros eso fue no gobierno militar y hubieron muchos civiles que colaboraron, y eso es un hecho. Y el tema fue el siguiente. Uno dijo, mira, han pasado 40 y tantos años, hay países que han vivido una guerra mundial, se mataron entre ellos, se sacaron la cresta y han dejado atrás, han logrado superar el hecho. Y acá cualquier cosa, el gobierno militar. Como que la repetición. Oye, dijeron algunos exmarinos ahí, algunos llegaron al almirante, ojo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos joden con la cuestión? Esto ya han pasado 40 años y todavía le da con la cuestión, le da con la cosa. Por supuesto que empezó a subir un poco de tono la conversación, así que hasta ahí nomás llegó. Pero les quiero contar esta anécdota porque hay ese sentimiento que cada vez que se acercan a esta fecha retrocedemos, y hasta que todos los muertos salgan y todo. Pero no vivieron mucho eso, no vivieron esa época que tú la viviste y todos los que estamos acá. Y podemos decir muchas cosas que no están en estos análisis. Cómo vivía el ciudadano a pie, cómo tenía que barajarse todos los días para obtener los bienes, que estaban acaparados por alguien, porque siempre están acaparados. El problema, y me da risa porque el problema eran las transnacionales, todo un tema bien que uno lo ve ahora así diciendo, mucha que éramos gansos. Muchas veces no entendíamos la problemática, porque éramos jóvenes, idealistas, como mucho eso, esperando que íbamos a cambiar el mundo. Todos los jóvenes siempre hemos querido que vamos a cambiar el mundo, vamos a ejercer. Pero eso es lo que quería decirle, que han pasado 48 años y como que volvemos y no somos capaces de superar y vivir con el problema. Porque uno vive con esos temores. Yo cuando hablan que viene un gobierno socialista, vivo con los temores. Eso no cabe duda que afecta muchísimo a nuestra generación, que vivió una visión, lo que ustedes ven, esas marchas en Santiago, fue 1 millón, era de niñito de pecho, allá se corría bala. Lo que pasa es que nadie hablaba de los derechos humanos, eso no existía. La Ramona Parra, la Rolando Matu, Regina Pachi, habían un montón de brigadas que eran... Patria Libertad. Había muchas que en la noche se encontraban y se disparaban nomás, no nada con cuentos.
Entonces, es un Chile distinto el de hoy. O sea, tratar de mirarlo y asimilarlo a esa época, yo le diría, oiga, eso no es otro Chile, otro estándar, otro tipo de manejo. Tenemos muchas más capacidades que en esa época, que éramos un país realmente pobre. Yo le digo, la universidad era para una élite y costaba mucho entrar, había muchas cosas que eran diferentes. Pero lo principal, este mensaje se los dejo yo, y que me lo dieron estos marinos, y que a todos los conocí de cuando eran tenientes, pues. Decían, oiga, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos marcan y nos sacan como el ejemplo en las cosas malas? Nosotros quizás ayudamos a cambiar a un Chile, y todavía esperan la justicia del análisis histórico. Y eso nomás. Pero, ¿sabes una cosa? Somos otro Chile. No me rebatan nada porque... Cierto, papi. Cierto, papi. Oye, Arturo, quiero rebatiste esto que tú me dices, ¿hasta cuándo? Y yo te puedo Eso decir, es lo que dicen. ¿hasta cuándo la gente que no piensa como piensa la élite de la derecha, dicen que todo el resto es comunista y todo es malo? Y lo vemos a diario. O sea, para esa misma gente de las Fuerzas Armadas que te dijeron a ti hasta cuándo, yo lo he escuchado decir de que los que no piensan o no caminan como ellos quieren que uno camine al paso de ellos y a la música que ellos tocan, es comunista, y por lo tanto si es comunista es malo. Entonces, ¿hasta cuándo esa gente va a decir y va a terminar con ese tema de que el comunismo es lo peor que hay dentro de la sociedad? Es lo más lejano lo que tú estás señalando. Es que pongamos las cosas en la balanza, Arturo. No, pero no es lo que piensa un ex marino, supongo un ex militar sobre el tema, o un ex aviático, un ex carabinero, porque también hubo mucha participación de todos esos grupos. Ellos no están en la tuya del comunista malo, que se la hay que comer, que comía guagua, O sea, etcétera. Ellos están diciendo, oiga, ¿sabes? Este es otro país. No te puedes quedar pegado en lo que fue, como que esos parámetros eran los mismos niveles de conducta que tú tienes hoy día. Por supuesto, hay vicios que pueden ser los mismos. Pero como diciéndote, oye, yo ya pasé. Yo ya me voy a morir pronto y se cambia. Entonces, pero viste tú, Claudio y Arturo, que quisimos recordar y empieza el diálogo, cada uno tiene una visión. Estamos viendo vivencia. Lo que pasa pero son visiones distintas. No, lo que pasa es lo siguiente. Ahora, la verdad de quién es. No, si no se trata de una verdad, objetivamente una verdad. Se trata de que este es el... Mira, yo por razones de trabajo profesional conozco toda América, conozco otros muchos países. Nunca he conocido un país de América Latina que se haya quedado pegado. Oye, ¿Cómo se quedó Chile? pero si tú lo miras de afuera, tú eres afuerino, y dices, pero si Pinochet está vivo. Pinochet está vivo. Pero hay gente que dice que vuelve a Pinochet. Bueno, por eso te digo, es un país que lo han dejado pegado en el pasado. Ahora, esto no lo ha comprendido, yo siempre en esto le reclamo a la que tú insistes en llamar élite, que yo digo que no son élites. Puede que tengan mucha plata, pero no son élite, porque nunca siquiera empalmaron con el tema de la cultura, con mayúscula, en el buen sentido de la palabra. Como su formación y su base cultural es muy pobre, tampoco se pudieron preocupar de la educación, porque la educación es vehículo de transmisión de cultura. No hay cultura, no tienen un relato, no tienen nada. Entonces, Chile está enfrentado a un drama, o sea, te lo digo, es una cosa monstruosa. Tú dices la dictadura militar. Bueno, ¿y se puede en régimen democrático vivir en dictadura? Yo te digo que en Chile vivimos en dictadura. En Chile vivimos una dictadura de conciencia, aparte de la dictadura sanitaria, en una dictadura de conciencia en que cada vez menos personas, se atreven a decir las cosas de frente porque no se vaya a molestar otro. La dictadura de lo políticamente correcto, la dictadura de la hipocresía. Pero si esto es una cosa real, por Dios, mira, el otro día, te lo digo como abogado, una cuestión espantosa. La Corte Suprema sacó un protocolo de uso de lenguaje inclusivo dentro de la Administración de Justicia. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, hasta el idioma nos lo han pervertido, porque te tratan de como caballo de carretela. Usted puede pensar y decir esto nomás. Y más encima, cuidadito, que estamos peleando las leyes por el negacionismo, para que usted no pueda negar. Bueno, eso es una Oye, después te digo, el negacionismo, que es lo que promueve la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, es una manifestación propia de una dictadura totalitaria en democracia. Así que yo también digo régimen militar.
Bueno, pero en Chile había una oye, dictadura. pero yo te voy a decir, claro, si yo comparo Chile con Argentina, en Argentina la dictadura argentina y el golpe militar en Argentina con la cantidad de muertos y la represión fue mucho más dura que la de Chile. Sí. Duró menos tiempo, pero los argentinos han ido dando vuelta la hoja. Ahí no hay esa rivalidad entre lo que eran eran estos grupos militares, ¿te acuerdas? Ah, Tupamaro Tupamaro. y todo eso. Sí. Entonces, de alguna manera, las cosas son No, en distintas. Argentina los montoneros. Los montoneros. Claro, ahí recuerdo. De alguna manera es distinto. El argentino como que mira para adelante, Pero en mira para Argentina también hay fíjate que presos ahí- políticos, igual Sí, que en Chile. pero me refiero pero- el pueblo, no está Fíjate- no está dividido como en Chile. Hoy Ah, día, no, hoy no, día no, Chile tiene una No, porque el sociedad argentino es dividida. mucho más autónomo de Ah, pensamiento. ah, bueno, a eso quiero llegar. Fíjate que- Tiene Entonces, autonomía de pensamiento el Fíjate que argentino medio. uno ve que a cada generación le toca su revolución, en definitiva. Nosotros fuimos revolucionarios, cambiamos lo que era el esquema de la pobreza. O sea, una de las grandes gracias de los baby boomers, como dice nuestra generación, es que sacó a Chile de la pobreza. A pesar con todas sus diferencias que habían, Chile era muy pobre en esa época. Así hay que verlo todavía. Éramos realmente pobres. Tener una llave de Ahora- agua en una población que le llamaban callampa, que el techo era un material que caía una piedra y se rompía. Sacar eso... La fonola. La fonola fue como un cambio que sí es un mérito de la generación nuestra. Ahora viene de a poco la generación de reemplazo, que está asumiendo un cambio revolucionario también, de otra forma, porque las revoluciones no son todas iguales. Y también tienen un compromiso para adelante en que no tiene que retroceder el país. Lo que se ha logrado no lo pueden liquidar porque sería una generación perdida posteriormente. Creo que eso es bien importante porque de repente nos quedamos en lo que fue la dictadura. Bueno, marcó un cambio, una revolución siempre marca un cambio, una forma de vivir que tiene cosas negativas y positivas. Yo creo que lo más positivo es eso, que sacamos a este país de la pobreza, lo insertamos en el mundo y logramos sobrevivir y pasamos a ser una de las potencias latinoamericanas. Con todos los defectos que puede haber, que la distribución de ingresos podría dar una hora de por qué se distribuye o no el ingreso de determinada forma, pero creo que ese es un mérito. Ahora hay gente que dice, oye, ¿sabes? Esto hay que cambiarlo, aquí ahora hay que tener un Chile más inclusivo, más justo, etcétera. Bueno, son las revoluciones necesarias. Sí. No... Bueno, vámonos a otro punto. ¿Qué está pasando en la campaña de la elección presidencial? Sin buscarlo, se armaron 2 o 3 series de candidatos. Esto producto de las encuestas, de los resultados de las primarias, de lo que representa cada uno de los candidatos. En la serie de honor podemos colocar a Boris y a Sichel, que ellos están haciendo su campaña a su manera, sin mirar hacia abajo. En la segunda serie, como el fútbol, está Provost y Katz, de acuerdo a las encuestas y como la gente lo percibe. Y la serie del potrero, llamémoslo así, está Parisi, Artés y ahora Meo, que entró y se ganó el derecho a estar en la papeleta en el mes de noviembre después de haber golpeado y haber hecho cualquier cantidad de gestiones para poder ser candidato. Pero si vamos mirando la serie de honor en que está Boris y Sichel, lo que a mí me ha llamado la atención, la poca inteligencia en estos últimos días del candidato Sichel en sus planteamientos de campaña. Decir que Boris no tiene título, que yo lo encuentro es una cosa bastante estúpida, que Boris no tiene hijos, cuando 3 presidentes en Chile no han tenido hijos, Barros Luco, el de los sándwiches, Pedro Aguirre Cerda, que gobernar es educar, y Jorge Alessandri el Paleta, que decía, usted lo necesito, en su campaña. ¿Se acuerdan ustedes del Paleta Alessandri, Jorge Alessandri? Ambos, los 3 buenos presidentes fueron y no tenían hijos. Entonces, a lo que yo voy, ¿de qué importancia tiene que un candidato tenga hijos o no tenga hijos, que un candidato tenga título o no tenga título? O sea, si lo que los chilenos queremos, por lo menos yo, y yo creo que miles de chilenos lo que quieren es tener un candidato que les resuelva los problemas a la sociedad, que construya un país, no que vaya a andar con el cartón del título, porque la Provost es profesora de gimnasia.
y para ser y tiene título, y ser profesora de gimnasia, que yo no lo merezco, eso, que bueno que sea profesora de gimnasia, pucha, ¿qué diferencia tiene en ser profesora de gimnasia o si no fuera para ser candidata a la presidencia de Chile? Entonces, yo creo que de repente nos equivocamos el camino. O sea, las campañas presidenciales se están transformando en denostarse unos a otros. Yo creo que los candidatos que sean más inteligentes no van a estar apuntando con el dedo al rival diciéndole tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, o no hiciste esto, o lo hiciste mal cuando fuiste, no sé, presidente del Banco del Estado, donde, ¿por qué salió Sichel del Banco del Estado? Lo conversaba con un dirigente del propio Banco del Estado, me dice, no, es que se estaba fraguando una tremenda huelga en el Banco del Estado para poder sacar a Sichel, y el gobierno de Piñera se adelantó porque ya ellos estaban armando este cuento de Sichel para que sea el candidato del grupo de Piñera en las próximas elecciones, para que sea el continuador en lo posible de este gobierno. Entonces lo sacó el Banco del Estado. Por eso salió de ahí, porque la gente del Banco del Estado no quería a Sichel, dice que fue un pésimo ejecutivo del Banco del Estado. Entonces, todo ese tema hoy día lo estamos viviendo, lo estamos conociendo. Uno cuando le interesa la política va hurgueteando, viendo, conversando, leyendo y de alguna manera va sacando sus propias conclusiones. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero es la opinión de cada uno y cómo la podemos presentar, y ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones en sus casas. ¿Por dónde partimos? Sí. Por Arturo. Mira, bien interesante lo que tú señalas, porque normalmente estas frases, digamos, salen de conversaciones o exposiciones que está haciendo un candidato, y te toman eso, de todo lo que tú dices. Es como que aquí en este programa tomaran una frase de Storeger dijo esto de los marinos, y yo leo una cosa general, una reunión casi familiar. Entonces, es como te sacan de contexto y te ponen eso, y eso pasa a ser el titular, y todo el resto nadie sabe qué estaba diciendo, ni qué estaba. Yo creo que la mayoría de los que están escuchando no han escuchado el audio completo de qué es lo que estaba diciendo y por qué. Porque lo que interesa a veces es lo que vende esto, y esto es la polémica. Ahora, eso tiene un lado positivo y un lado negativo. Uno es que te mantiene activo. Eso de salir en los diarios no es malo. Uno dirá, a mí me favoreció, a mí me empeoró, pero los que están adelante se quieren mantener adelante, y por lo tanto van a figurar, o los diarios le van a poner sus partes buenas y sus partes malas, y esto bajo 2 puntos. Entonces, al final nadie se acuerda de lo que uno habló, sino que se acuerda netamente del puro titular. Y es parte de la regla de la política. Si uno tiene que tener mucho cuidado, como lo dice. Por ejemplo, decir, esta señora y se le salió, estas viejas, sonó, dijo vieja. Ya, como se dice vulgar chileno, la cago. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno habla, porque la conversación está refiriendo a varias cosas, y le pusieron eso, y después el título, y si es bueno o no, mal título. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que cuando uno va a dirigir un país, sí hay que tener cierto, lo que llaman los gringos, expertise, una cierta capacidad de asumir problemas múltiples, y eso lamentablemente se adquiere con fracaso y éxito en la vida. Si uno no ha tenido ese shock, es como que su vida ha sido un poco plana, no está muy preparado para las crisis. Créanme que cuando la persona no tiene, como yo diría, el conocimiento, no digo la experiencia, para mí siempre la experiencia es algo más relativo, el conocimiento de ciertas cosas, es re difícil enchufarse en ellas rápido, a menos los asesores, todo lo demás. Entonces te lo van a sacar. Y es lógico que te lo saquen. Así como el otro dice, no, lo iban a echar del banco. El otro, oye, este salió de la universidad, se dedicó a esto y no pasó nada. Es natural que te pongan tus debilidades y fortalezas frente al público. Y si no las expones tú, te las expone otro. Y eso es parte de la política hoy en día, nos guste o no. Y tenemos que aprender a vivir con ella. Podemos ser opinólogos. Que es bueno tener un título, no sé. Quizás es deseable para algunas cosas, para otras no. Hay gente que antiguamente partía de junior y llegaba a ser ejecutivo del banco. No. Yo vengo de una generación que realmente la meritocracia era muy importante. Hoy día parece que la meritocracia hay que tener muchos títulos. Puede ser que haya cambiado. De generación en generación van cambiando las cosas. Yo más me fijo
en cuál ha sido su trayectoria de vida. Otra gente se fijará más en sus títulos. Yo creo que hay gente que tiene muchos títulos y ha sido siempre universitario, ha sido teórico, y otra gente tiene menos y ha sido más práctico y ha vivido lo que llamamos la calle. Es un tema de opiniones, pero eso genera controversia. Y algunos, quizá una mayoría, está a favor de lo que le tocó a Boric, y que Sichel es el malo, pero no sé, finalmente lo que queda son los titulares. Quedaste tú en los medios, lograste tu objetivo, porque aquí está enojado. No, yo no estoy enojado. Que no lo debo haber dicho. Bueno, logró el objetivo. Como decía Trump, lo que importa es que aparezca mi foto. Claro. El resto... Don Claudio, sobre este tema. Bueno, tú lo planteaste en términos muy de... A mí me gusta Boric, pero bueno, yo siempre he sostenido que esta cuestión hay que mirarlo en un contexto. El drama de nuestro país se llama desvitalización moral cultural. Es una decadencia completa como país. Entonces, estas pequeñas, grandes, estúpidas peleas y frases no me evidencian más precisamente que la mediocridad y la decadencia que se vive. Yo lo he dicho muchas veces, para gobernar un país, tú tienes que gobernar familias y tienes que entregar experiencia de vida. La comparación que hiciste, Boris, es muy mala. ¿Por qué? Don Pedro Aguirre Cerda, claro, puede que no haya tenido hijos, no reconocidos por lo menos, pero tú sabes que uno de los mitos de Pedro Aguirre Cerda, lo presentaron como profesor, el profesor Pedro Aguirre Cerda. Sí. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuál era el apodo de don Pedro Aguirre Cerda? Don Tinto. Sí. Era un afamado productor vitivinícola, era un empresario con experiencia. Don Jorge Alessandri era solterón, Sí. sin duda alguna era un solterón, pero don Jorge Alessandri, cuando llegó a la presidencia de la República en 1958, le habían dado por los 60 años de edad y había sido presidente y dirigente máximo de la papera, de la empresa privada en ese tiempo más grande de Chile. Todos de acuerdo. Más grande de Chile. O sea, son personas con una experiencia de vida. Y yo siempre comparo esto con la pretensión de este niño Boric, porque no lo puedo definir de otra forma, si tengo hijos mayores que él. Pero eso no tiene que estar que bueno. Pero todos con títulos, todos con éxitos profesionales, y lo grafico, y lo he dicho otras veces, perdonando el error en latín, refiriéndome al Homo arboris, que bajó a la tierra y se transformó en Homo erectus. Homo en latín significa mono, simio. Sí, claro. Pero yo considero simplemente inaceptable que un sujeto que junta la edad con no tener nada que ofrecer, además en lo personal, ningún logro personal, nada, ni siquiera una idea en profundidad, nada de nada, lo que evidencia que promete ser un nuevo o peor ejemplo de un Alan García, que llegó a la presidencia en Perú con esa misma edad, en su primer gobierno, dejó la crema, arruinó al Perú, tuvo que arrancarse. Así se terminó su primer gobierno, porque no puede ser que en Chile, no es lo mismo tener 21 años en 1850, cuando se estableció la norma, que tener 21 años en el año 2021. Me refiero al requisito de edad para ser diputado. Es que no puede ser, o sea, con un promedio de vida en Chile que anda cerca de los 90 años, no puede ser que lleguen personas imberbes, mequetrefes, pendejos, como se dice vulgarmente, a las más altas magistraturas. Ahora, yo no voy a ofender a Sichel. Para mí, Sichel es un gallo livianito, más corpulento, nomás, con más peso físico, pero es un símil pobre de su padrino, que es Sebastián Piñera, sin duda alguna. Y tiene la contradicción interna de que el sector político al que dice representar o se impuso para representar no lo quiere. Si no lo quiere, es sabido que en RN muchos van a votar por Kast, en la UDI la mayoría va a votar por Kast, pero ahí está impuesto. Entonces es una hipocresía, es una mentira. El tipo no es líder de su sector, como bien dijo la Evelyn Matei. Pero si este es el representante de los que quieren mantener los privilegios, los grandes empresarios, si ellos le financian la campaña. Entonces, esta desvitalización moral cultural, lo conversábamos el otro día, hoy día en la mañana, respecto, por ejemplo, de
casos chabacanos como este del constituyente Rojas Vade, pero sí es una cuestión generalizada en Chile. Hemos instaurado un verdadero pelotudismo como nuevo régimen. Aquí el que es más imbécil, el menos capaz, el más tránfuga, es el que aspira o puede llegar a los mayores cargos. Mira ahí a doña Yasna Proboste. ¿Con qué cara es presidenta de la República? Cuando era ministro de Educación la destituyeron porque se le perdieron 600 millones de dólares, man, del erario nacional, y ahora quiere ser presidente. Vengo por más, vengo por todo. No, pues, si es un país del mundo imperdonable. Pero ¿a qué llegamos? Desgraciadamente por esto. ¿Qué pasó con la causa del Banco de Talca? Se perdió el expediente, me estoy refiriendo cuando fue procesado don Tatán Piñera. Pues. O sea, hemos aceptado todo. No hay que ser intachable, como dice Coco Legrand, hay que ser incachable, que no te cachen, que no te pillen. ¿Ah? Y si te pillan, buscarás muñequeo, negociarás, usarás las influencias, para que esto pase, que aquí, que allá. Pero por favor, alguien dijo por ahí, la democracia solo funciona cuando los más eligen a los mejores. Y la verdad es que el ramillete de bellezas que tenemos al frente es horroroso, realmente. Bueno, pero espérate, antes quiero hacerle recordar a Claudio y a quienes nos están viendo y escuchando. Claro, tú dices, Jorge Alessandri fue presidente con 60 años más o menos, Sí. Y que tenía mucha experiencia, porque había sido presidente de la papelera, había sido ministro de Estado antes y todo eso, sí. Ya, perfecto. Pero con tanta experiencia que tenía en su momento, él nombró a un triministro, porque le dio 3 carteras al famoso que decían Ruca Vergara, que de repente se escapó de Chile con todos los dólares que tenía guardados. Todo lo que pudo llevarse. O todo lo que se pudo llevar, Claro. porque era un país pobre, no llevó mucho. Y el pobre Jorge Alessandri, su gran triministro, el famoso, repito, Ruca Vergara, nos dejó con el Ministerio de Hacienda, como dirían, en pelota, ¿no es cierto? Sí. Y ahí la experiencia, ¿cuál fue? No sé, signo de interrogación, no más. Bueno, Arturo. Esto que estamos hablando se estudia mucho en la universidad, para variar. Claro. Esto de generar las tendencias dentro de los medios de comunicación, o en la forma. Fíjense que el siguiente, voy a dar un ejemplo, podría dar varios. El primer gobierno de Piñera, ¿qué se caracterizó? La letra chica. Ese fue. Ese era el margen. Todo lo que hacía Piñera, letra chica. Entonces, crea la tendencia que siempre hay una pillería detrás. En el segundo gobierno, insuficiente. Entonces, hay que... Estas cosas son muy bien pensadas. No crean ustedes que llegan a los medios porque aparecieron y se recalcan. Y van llegando así. Ahora Sichel, el discípulo de Piñera. Están los empresarios. O sea, siempre uno trata de crear una tendencia negativa o positiva, según uno la mire. Ya en este caso hablemos de negativa, en que eso lo tiene coartado, ya descalificado prácticamente. Y en los programas se tiende mucho a eso. O sea, Boris, demasiado joven. Ya, lo sonamos a Boris, demasiado joven. Sichel, amigo de Piñera. Y así sucesivamente. El Meo va por el cuarto retiro. Dicen, el cuarto retiro Meo porque gana mucho con las campañas. Entonces, todo esto es como una parte del juego político de poner como las descualidades, porque las cualidades nadie las destaca mucho. Como si uno dice, ¿cuáles son las grandes cualidades o las grandes cualidades que debiera tener? No, estamos preocupados de cagarlo, el hueón nomás. Perdóname, francamente, hay que destruirlo. Entonces, hay que tomarlo todo esto con cierta racionalidad y pensar lo que requiere Chile, que el momento que estamos viviendo y el tipo de líder que queremos. Hoy día se ve la economía con problemas. Vemos que viene un futuro donde todos hablan de un crecimiento paupérrimo. A los economistas, a todos estos gallos de la universidad no le creemos nada. Entonces cuando decimos la universidad vale mucho, pero si la verdad no le hacemos caso. Los universitarios, estos grandes, ya sean del Banco Central, las mensas marcas, no, estos gallos exageraron, el primer retiro no vale hongo. O sea, la disminución, minimizar el tema, es como que estamos en el mundo happy, en la Belle Époque. Antes del desastre estamos felices. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y tratar de ser un poco más racionales. Está bien, las descalificaciones son gratuitas. Póngame a alguien y los califico en 2 minutos. Pero dar las cualidades es más difícil. Y las cualidades requeridas para el momento son los bienes escasos.
Así que acostúmbrense a esta frase, ¿ah? La letra chica, muy joven. ¿Ah? Pero, a ver, pero son frases que matan, ¿eh? Y pero- son súper estudiadas. Créanme que estos no son producto de azar. Cuando uno pone eso y quiere que pegue, repite, que algo queda. Pero vamos entonces y vamos a instituir una frase acá en Cambalache. La segunda división, CAS y Proboste, dentro del... Y hablemos un poco de Proboste y de CAS. De Proboste sabemos que nace porque fue presidente del Senado y se enfrentó a Piñera, y lo dijimos acá en Cambalache. Eso fue algo mediático cuando sucede en el momento. Y se dieron cuenta ustedes que nos están viendo y escuchando de que como Proboste, donde no fue a primaria legal y después fue una primaria así de amigos, ¿no? De partido, y no puede remontar, o sea, no tiene nada que mostrar. En el tema del cuarto retiro dice, bueno, cuando llegue al Senado voy a ver si lo apruebo o no lo apruebo. O sea, el concepto político que lo que está mostrando Yarná Proboste, que era como la salvación de la exconcertación, parece que no es la salvación de la desconcertación, que está ahí, que quedó ahí. Y en el caso de Kast, hoy día hizo unas declaraciones a través de la prensa, donde dice, no, a mí no me comparen con Bolsonaro ni con Trump. Yo no tengo nada de parecido a ellos dos, porque la gente decía que era como la continuidad de Bolsonaro, en el estilo de gobernar y de Qué Trump. raro que suceda eso. Claro, pero eso lo dice la prensa, lo dice él mismo. Obvio. Dice, no, yo soy Kast y yo no tengo, ni pienso como Bolsonaro, ni pienso como Trump. Entonces, ¿cómo se van descolgando? Ahora, en el caso de Kast, claro, le está sacando, como dice Claudio, votos a Sichel. ¿Y a quién más le va a sacar? Y de alguna manera es para pasar a la segunda vuelta, a ver si le gana a Sichel. Todos los candidatos, todos, tienen un problema de base política. ¿Qué quiero decir con eso? En Chile tenemos la tendencia a simplificarlo todo, claro, porque como la gente simplona, si no lo simplifica, los simplones no entienden. Entonces piensan en el candidato, ya. Pero resulta que un presidente de la República no puede llegar temprano a la Moneda, prender la luz, hacer el aseo y después ir a sentarse a su sillón a recibir audiencia. No, tiene que tener equipo. Y este equipo es cada vez más tecnificado, cada vez más amplio, en fin. Y yo te lo digo por lo que conozco toda esta cuestión. Boric, supongamos que esté titulado, que tenga experiencia. No, pero te lo voy a decir respecto de todo. De la segunda división. Boric no tiene ni va a tener equipo si fuera elegido. Se lo va a poner el Partido Comunista. Segundo, Sichel tampoco va a tener equipo, porque no es líder del sector. No lo pescan, no lo quieren, ya ha quedado en evidencia, ha filtrado muchas veces. No tiene equipo para gobernar. Y si va a seguir haciéndolo con el equipo, entre comillas, que ha tenido Sebastián Piñera, Dios nos libre. Nos pille confesado, como decía. Bueno, si te querís confesar, quiere decir que te convertiste. Desgraciadamente, José Antonio Kast tampoco tiene equipo propio. Tendrá que ir a buscar a sus partidarios que están medio ocultos en la UDI y en RN y sacar gente por ahí, pero no tiene equipo propio, si es la verdad. Y la Proboste ha evidenciado también que no es muy querida dentro de sus filas. Mira, y este no es el problema, es que primera vez que pasa en Chile. Cuando mi distinguido pariente, don Carlos Ibáñez del Campo, quiso atacar el problema económico de este país, que era el cero crecimiento. Si en términos reales Chile en crecimiento económico, entre la Segunda Guerra Mundial hasta 1975 este país no creció nada, nada. En Chile no había economistas. ¿Y qué es lo que hizo mi pariente? Contrató la misión Klein Sachs, un grupo de economistas norteamericanos. Esta cuestión es media esotérica, la economía, la ciencia económica. Eran los tiempos en que un visionario, pero me ha mirado como medio loco, don Adolfo Ibáñez, creó la Escuela de Negocios en Valparaíso, que esta cuestión rara, media sucia, todos los negocios mal vistos. Bueno, fue recién en la década de los 60, hacia la segunda mitad de los 60, que la Universidad Católica se preocupó de formar economistas y los mandó, por ejemplo, a la Universidad de Chicago. Ahí se empezaron a formar economistas, pero lo tradicional es que en Chile equipos técnicos no ha habido.
el Ruca Vergara no era un economista, pues. Al ya, final demostró que era un ladrón nomás. Era un pillo. Era un pillo, lógico. Es que no había gente. Y ese es el problema tradicional en Chile. La gente de más capacidad se queda o se va al sector privado. Y en el sector público, por Dios, que cuesta. Y por eso es que, además, en un esquema real, centralista, como el que tenemos en Chile, y vamos a seguir teniendo, porque no porque hayamos creado el cargo de gobernador regional y algunos cargos públicos más, esto va a cambiar. No, en esencia, ese va a seguir siendo un país centralista, pero sin el centro tener la capacidad real de hacer un buen gobierno, cualquiera sea el color político. Es un drama. Bro. Oye, ahora tu pariente Carlos Ibáñez del Campo, ¿te acuerdas tú que la revista Topace lo colocaba con una escoba? Sí, con Ibáñez al poder la escoba va a barrer. Va a barrer. Sí. Pero, ¿qué pasó? Barrió para adentro. Barrió para adentro, porque al final Ibáñez decía, primero yo, después mi familia, después mis amigos, los amigos de mi familia. Y después todos los demás. Y después todos los demás. Claro. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, y de alguna manera le dio estancias a muchos de sus amigos, a de sus familiares aquí en Magallanes. Sí, era una realidad y una verdad indesmentible. Es que cambió el gobernar es educar por gobernar es repartir. Repartir, y la escoba de Ibáñez. Bueno, Claro. pero vámonos ahora al tema de los últimos 3 candidatos. Po. Yo no dije nada de Sichel, el otro me... ¿Tú quieres defender a Sichel? No, pero no. hablamos ya de Sichel, está en primera división. ¿Tú quieres de segunda, de CAS? No, de acá estábamos hablando y Sí. de... Ya quieres de CAS y Proboste, te doy todo el tiempo que quieras. Claro, hablaron tanto que ya agotaron el tema o agotaron al público. Mira, yo creo que los bloques, porque esto hay que pensar bien que la política se basa mucho en los partidos políticos. Sí, claro. Eso decir que los independientes, podríamos dar una charla, pero los independientes han demostrado que no camina mucho. Antes era un plus, hoy día no es un plus. Estamos volviendo a reencontrarnos con lo que significa estar en partidos políticos, lo que significan para nuestra forma de gobernar y en la estabilidad. Entonces, lo primero que uno ve es por dónde sube el candidato, a quién le quita, subió Kast, pero quiere decir que Sichel bajó. O sea, lo que es preocupante es cuando un bloque no avanza en sus porcentajes. Cuando dicen, oye, la derecha es solo el 30%, lo que tú estás tratando de buscar es pasar ese límite. Ahora, si estáis comiéndote uno a otro, que es lo que dijo, que yo lo que represento, no estáis avanzando mucho. Estáis tratando de hacer una repartija y tratar de estar en la papeleta en la segunda vuelta. Entonces, hay que ver hasta dónde te llega ese empuje, porque acá no es que tú le estés quitando los conglomerados, yo diría, no le están quitando al del lado, les están quitando entre ellos mismos. Entonces, ese es un punto a considerar cuando uno empieza a sacar sus cuentas alegres. Está creciendo, pero está creciendo a costa de los demócratas cristianos, está creciendo a costa de los socialistas, o está simplemente dentro de su conglomerado. Eso es un movimiento. A algunos les gusta, en un momento de crisis, obviamente, y que estamos en un momento de crisis, no cabe duda, dicen necesitamos un hombre duro, rígido, otros dicen no, alguien comprensivo. Y ahí están los atributos, lo que representa el candidato en su cercanía, lo demás. Cuando acá lo llevan a decir, oiga, este se parece a Bolsonaro, a Trump, pues, lógico, es lo que digo yo. Siempre hay que buscar la forma de joder al candidato. Esto es lo que viene con él. Aunque el candidato puede ser totalmente diferente. Estamos recién en la liga de partida, lo que están haciendo aquí es mañoseando, como dicen en la hípica, todavía los caballos. Veamos cómo corren, porque todavía el primer debate creo que viene ahora recién en septiembre, por ahí, por el 22. Entonces, lo que estamos opinando nosotros hoy día es como en la parte antes que partan, o a base de lo que escuchamos en lo que fue las primarias, que llevan un hándicap importante, porque una primaria donde concurre esa cantidad, lleváis una mochilita aquí más o menos de peso. Así que no hay que entusiasmarse mucho en lo que pasa. Lo que sí era preocupante, por ejemplo, para la derecha, es que el MEO estuviera fuera. Ahora que volvió el MEO, qué bueno que volvió. ¿Por qué es tan bueno? Porque le va a quitar, divide más los votos al otro lado y estabiliza más nuestro sector. O sea, cada movimiento es conveniencia o inconveniente para el conglomerado y lo que tú representas. El hecho, por ejemplo, que algunos candidatos no queden favorecen a uno u otro conglomerado según donde ocurrió. De hecho, que no van a estar los de casa, que bueno, pues no van a estar los de casa, estaremos nosotros. Es parte del juego político previo. Pero una vez que parta esto el día 22 o 21, no me acuerdo, en septiembre,
empieza a cambiar la cosa. Ahí se empiezan a ver cómo se distribuye. Pero yo creo que los bloques de grandes números aún se mantienen. Esto que la derecha es el 50%, no. Menos del 50%. Lo que debería estar preocupado es que voten más gente y ya no va a haber votación obligatoria. Eso ya es un hecho. Entonces hay que pescar todo esto, todavía es como dicen, está licuado. Me gusta ese término, que está todavía esto sin mucha figura. Pero Ahí tocó, Arturo, un tema que es fundamental. ¿Cuánta gente va a votar? ese también. Porque yo, por razones de mi pega, converso con mucha gente en muchas partes por muy distintas razones. Sí. Y si llego al tema político, mucha gente me dice, ¿para qué voy a votar, don Claudio? Si mi voto no vale nada, mi opinión no vale nada, y me han impuesto los candidatos. Yo no creo en esto, la gente está muy desilusionada. Bueno, pero hay una desilusión porque no hemos sabido entrar al mundo de la política y también exigirle a los candidatos. El no votar es una forma de protestar de la masa silenciosa. Sí, pero yo creo que también hay, de repente hay gente que dice, no, yo no voy a votar porque tengo que pagar el colectivo. Entonces cosas como esa, porque yo lo he escuchado eso. Pero vámonos ahora a la tercera división, Parisi, Artés y Meo. ¿Y por qué? Uno diría, ¿para qué vamos a comentar? ¿Qué chance tienen de poder pasar a la segunda vuelta o ser presidente de Chile? Yo creo que muy poca o casi nada. Pero ellos se inscriben, están ahí tan presentes, ¿para qué? Para ganar imagen, ganar presencia, llevar un discurso muy distinto del candidato que puede sí llegar a la moneda. Ustedes ven en el caso de Boric, que ya se siente con un pie o un zapato dentro de la moneda, ya tiene un discurso completamente distinto de ese discurso revolucionario si no tuviera esa posibilidad. Entonces, ¿cómo uno tiene que ir cambiando, como que tiene que ir aterrizando frente a los problemas, frente a las propuestas que le hace al país, si es que llega a la moneda? Entonces, en el caso de Meo tiene un muy buen discurso, es un actorazo, es director de cine, tiene, o sea, es cuando uno ve a Meo en la televisión, la gente como que se encanta de las cosas que dice, pero su discurso es un discurso que no tiene una mayor sustentación del punto de vista político, sino más que nada es como que va denunciando cosas y con que va construyendo quimeras y que son irrealizables del punto de vista político si llegara a la moneda. Y en el caso de Artés es un discurso muy de izquierda, muy de que volver, no sé, a la Revolución Rusa y que no va con estos tiempos. El caso de Artés, yo creo que él no está en el siglo actual y ni en el año 2021. Yo creo que se quedó en el pasado con discursos muy estatistas, discursos como que el pueblo es el que se tiene que organizar y hacer todo el pueblo, pero no. Si el pueblo se gobierna para el pueblo y no que el pueblo se autogobierne, porque si no sería caótico eso. Y en el caso de Parisi, ese sí tiene un discurso bien interesante porque está centrado solamente en la economía. Parisi es un economista, yo lo veo así, tiene soluciones y miles de soluciones a todos los problemas económicos, pero que le llega a la gente, él se mete en el bolsillo de la gente y como que su discurso está relacionado en cómo la gente va a tener más plata, pero es otro de esos discursos que no son reales, son como que viven en una nube de la política. Esa es mi opinión sobre la tercera división de los candidatos Artés, Parisi y Meo. Arturo, y después Claudio. Míralo, esto es cuando uno trata de ver qué es lo que representan el mundo de la idea, hablemos de para dar una clasificación de la centro derecha hasta la derecha extrema, qué es lo que tenemos ahí, las convivencias que podemos tener ahí. Yo diría que para la UDI, que todos conocemos a Kast, pues si venía mucho a Punta Arenas, hemos conversado montones, no
les acomoda. Sus ideas podrán algunos decir, oye, que es medio fanático religioso, que tiene ideas demasiado de ese tipo, pero la verdad convivió mucho tiempo con nosotros y no es un gran problema. Hoy día es un problema desde el punto de vista eleccionario. Pero no es algo que tú digas, oye, aquí hay un gallo loco, un gallo disparado que está hablando cualquier lecera. No, no, y tiene buenas relaciones con el conglomerado y mantiene amistades. Por supuesto que ahora tú estás con el candidato Sichel, no estás con él. Pero si se fijan, lo que representa la gama de la derecha en general convive bastante bien. Tranquilo, diferencia, pero no es algo que nos daría ingobernabilidad a un CAS, no, en absoluto. Pero cuando uno mira a la izquierda, son muchos, pero muchos diferentes. Y tienen extremos bastante difíciles de convivir cuando vamos acercando a la democracia cristiana, hablemos a la parte más central de lo que puede ser una izquierda. Entonces vemos que no han sido capaces de ordenarse. Uno dice, oye, ¿cuánta gobernabilidad? Dicen, porque normalmente lo que te están diciendo, si llega la derecha no la dejamos gobernar, pero si llegan ellos, ¿quién dice que van a tener gobernabilidad con ese popurrí? Que van a estar todos los días peleando entre ellos, van a formar mayorías que finalmente no son mayorías, ya le ha pasado, han tenido mayoría de Congreso y después han dicho, no pudimos gobernar, no puso la derecha reaccionaria, cuando ellos tenían la mayoría. Entonces, para justificarse siempre la política tiene llave y tiene puerta, pero creo que a base de lo que uno ve, se ve mucho más homogéneo el término de derecha, centro-derecha, que lo que puede ser una centro-izquierda a la izquierda. Es demasiado izquierda. Se cae dentro de los parámetros lo que se puede decir es una buena convivencia. Entonces eso hay que analizarlo, hay que verlo. Y la gente hoy día no solo se fija en promesas, sino que realmente, porque los candidatos son campeones para prometer, pero después hay que ejecutar. Entonces, hoy día lo que se nota mucho que le dicen a este conglomerado, la centro-derecha en general, no te vamos a dejar gobernar. Yo creo que eso no tiene mucha validez porque ellos se ven mucho más complicados en gobernarse a sí mismos. Y creo que finalmente lo que la gente busca es la estabilidad. Busca progresar, tener tranquilidad, que haya empleo, que haya buena salud. Entonces, ahí viene quién ofrece, porque decir yo voy a hacer esto sin plata, ni cómo lo va a generar, no genera muchas adhesiones. Y ahí es donde está la gran, yo diría, capital que puede tener la centro-derecha. Que realmente cuando uno lo ve y habla de impuestos, habla de los aspectos del crecimiento y habla del aspecto de mejorar la calidad de vida, tiene cierta sustentabilidad que al otro lado todavía no se le ve. Hay que esperar los programas, porque han salido pedacitos, no hemos visto debates, porque ahí le van a hacer la pregunta de 100 puntos. Oye, ¿tú querías hacer esto y de dónde? Pues a elevar los impuestos, los súper ricos, y ya nadie cree mucho en eso. ¿Ya? Entonces hay que esperar un poquito, veamos los debates, nos vamos a entretener harto en las mentiras y en las verdades que pueden decir cada candidato. Claudio, sobre la tercera serie, los candidatos de la tercera serie. Mira, yo siempre he opinado y voto por convicciones. En consecuencia, yo, estando en las antípodas del pensamiento de un Eduardo Artés, no puedo dejar de felicitarlo por su honestidad. Eso sí. Porque es un tipo honesto en lo que cree y dice. Lo que cree y dice. Claro, puede que no vaya a tener mucha adhesión, pero hay que destacarlo. Parisi es una versión siglo XXI del Frafra Errázuriz nomás. Sí, yo me acuerdo perfectamente bien de la campaña de Errázuriz. De los pollitos, ¿te acuerdas? No, y muchas cosas más, del fin de la UEF y todo lo demás. Eso me acuerdo perfectamente bien. Tomando de nuevo. Claro, entonces... el asunto de Meo es una cuestión ya, bueno, todos sabemos que Meo ha sido explícitamente apoyado por el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, en fin, es como un funcionario internacional de la nueva revolución latinoamericana, el socialismo del siglo XXI y todo lo demás, etcétera, etcétera. Y no estoy muy claro lo que le interesa a la derecha. Nuestro amigo Mario Esquivel fue quien lo tuvo en la cuerda floja. Claro. Claro, así, Él fue el que hizo así la precisamente, un presentación. magallánico, un abogado magallánico, lo tuvo en la cuerda floja y lo echó abajo en el CERVEL. Entonces, no es tan así. Yo creo que específicamente, saliendo un poco del tema, lo que la derecha necesita en este momento es ganar identidad. Porque cuando se quiere presentar por la vía de las encuestas, cuando tú hablas de la primera división, dices Boric y dices Sichel, pero ¿qué es lo que tienes? Boric, que es izquierda, izquierda y extrema izquierda. Extrema izquierda. Porque el extremo consiste en haber usado y haber aplaudido y haber aprobado la violencia como método político. Todos los que estuvieron
por la destrucción de este país en octubre del 2019 son de extrema izquierda. Frente a un Sichel que representa esa timidez, ese temor. No, yo soy de centro derecha, en realidad nunca había sido centro derecha, pero yo en realidad vengo de la centro izquierda, pero me voy a acomodar, yo voy a ser candidato de la centro derecha. Mientras la derecha no se atreva a llamarse derecha de nuevo, no puede ganar ni salir adelante. Es decir, si es un problema. La gente al final vota por percepciones. La gente no entiende nada de los debates, no entiende nada de los programas. La gran masa no entiende nada, pero percibe, mire, esto aquí, esto allá. Ah, o sea que el IFE va a continuar. Si esta persona, me conviene entonces. Es una cuestión bien concreta, bien específica, y lo que percibe. Porque además, desgraciadamente, hemos hecho de las elecciones un casino de juego. No se vota por convicciones. Oye, este tiene posibilidad de ganar ya, aquí pongo las fichas. No tiene ni idea a dónde va a llegar, no, pero le pongo las fichas. Quiero ganar, quiero. Y al final ganará él, no gana nada, pero el país pierde. Eso sí. Bueno, vámonos a otro tema que ha estado en la semana en todos los medios y más que en los medios de comunicación, ha estado en el Parlamento. El cuarto retiro es un tema de platas, que hoy día está dividiendo a los chilenos. Mira, el tema de la AFP como también ha significado de una división política entre, primero entre los parlamentarios y después por las encuestas y por lo que los chilenos quieren, este cuarto retiro. Un tema bastante complejo por lo que se ha dicho, por los economistas, como lo han planteado, que podría ser la hecatombe, ¿no es cierto?, este cuarto retiro, pero ya hemos tenido el primero, el segundo, el tercero y no pasó nada, y con el cuarto sí pasaría y que la economía se iría no sé a dónde. De alguna manera, claro, la inflación ha subido, estamos alrededor del 5% anual. El mes de agosto tuvimos el 0,4% de inflación. O sea, hay índices económicos que realmente afectan, en el caso, por ejemplo, cuando tenemos una inflación alta, afecta a la unidad de fomento, ya está en 30.000 pesos, un poquito más, donde los préstamos que están en unidad de fomento aumentan su valor, la gente tiene que pagar más, no hay una relación entre la unidad de fomento, el alza de la unidad de fomento o de la devalorización del peso frente a lo que la gente gana, a los sueldos de la gente, aunque hoy día la gente a través del IFE está recibiendo y una cantidad tremenda de millones de personas están recibiendo platas del Estado, una ayuda que es recontra importante, y con este otro 10%, este cuarto 10%, la ayuda, la autoayuda, llamémoslo así, porque es la plata de los mismos chilenos que la van a retirar. Hay 5 millones o más de trabajadores chilenos que no pueden retirar porque ya lo retiraron todo. Entonces dicen que se produciría una incongruencia del punto de vista que unos pueden y otros no pueden. Pero dentro de una lógica, y yo lo veo así, si se aprueba el cuarto retiro y la gente que quiera retirar lo retira, y el que no quiera y está en contra del retiro y tiene plata metida en las AFP, no retira su plata y que quede ahí y siga para su jubilación. Ahora, el que la necesita o el que no cree en las AFP, que encuentra de que las AFP ha sido un gran negocio de los especuladores al final del día, entonces que esa persona que lo retire y la coloque la plata bajo el colchón o la ponga en otro instrumento, o se la gasta o paga sus deudas o vive mejor. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un tope de 4.300.000 pesos de retiro. ¿Y cuánta gente puede retirar 4.300.000 pesos? 1.200.000 personas nomás. Entonces, de los de la capacidad de 14 millones de chilenos que son. Entonces, aquí se juega mucho. Los economistas que son los empleados de las grandes empresas, de las macroempresas, ellos dicen, no hay que retirar plata porque hoy día las plata de la AFP, que dicen que es la plata de todos los chilenos, ¿a dónde van? Van a crecer ese dinero, por decirlo así,
en las grandes empresas, en el desarrollo de esas empresas, en la banca, en la minería, va fuera de Chile. Hoy día los retiros que hemos tenido es plata que se ha tenido que ir a rescatar, que estaba fuera de Chile, y ha vuelto esa plata a Chile para repartirla dentro de los chilenos. O sea, este tema de las FP, de este cuarto retiro, que se va a votar en la próxima semana, para algunos dicen se va a aprobar en la Cámara de Diputados y otros dicen en el Senado no tienen los votos y no se va a aprobar. Pero va a haber una consecuencia, y se los digo acá, y no es que uno sea agorero y que diga, mire, ¿sabe qué más? Ojalá no suceda, pero este tema del cuarto retiro de la AFP puede traernos un estallido social que puede tener serias consecuencias, y eso a mí me preocupa. No es que uno diga y esté poniendo el dedo y esté apuntando con el dedo, no tienen que aprobar este retiro. Yo creo que a la gente y los parlamentarios tienen que tener un muy buen discurso y un discurso lógico. ¿Por qué no le conviene al país inyectar más plata a través de las platas de la AFP? Porque el precio del cobre está alto, no hay que olvidar que se inyecta mucha plata a través de la venta de los dólares del precio del cobre, que el Banco Central trabaja con esas platas y va inyectándola a la economía. De repente inyecta más, inyecta menos, deposita en bonos fuera de Chile, porque la masa de dinero para controlar la inflación tiene que estar muy acotada. Uno no puede tirar más dinero al mercado porque se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y es lo que hemos estado viviendo estos últimos días. Arturo. Sí, no es un tema fácil de abordar, porque uno cuando quiere mirar a nuestro país como aquí se define todo, no es así. La economía mundial también está sufriendo cambios y que nos están afectando. O sea, aquí hay una suma de efectos que conlleva al ciudadano que está con un salario o tiene una actividad, se va a ver afectado. Primero porque estos programas, inyectar dinero, no es solo de Chile. Han habido varios. Ahora sí Chile puso mucho, otros puso poco, pero Estados Unidos ha puesto, países de toda la orbe han puesto dinero. Y esto hace que haya una mayor circulante en el mundo. Y esto hace que los precios, al haber más plata, también suban los productos. Y hay escasez también, productos de que no todos van con los planes de vacuna como vamos nosotros, van más atrasados, han subido los fletes marítimos enormemente, se produce escasez, retraso, o sea, las cosas que yo programaba traer para la Navidad probablemente no lleguen. Las cosas que vienen de afuera, quizás Brasil, Argentina, sí, porque tiene otro tipo de transporte. Entonces, hay cosas que ustedes podrán ir al supermercado y ver que no están, se fueron, las otras van a llegar en 3 meses más, si es que llegan. Hay un tema que no solamente está Chile involucrado. Ahora, cuando dicen, oye, esto que la FP, la plata, que lo demás, los ricos van a buscar la plata afuera también. Si está barata la plata afuera, ¿por qué la van a pedir a Chile? Pues el rico, para eso la plata se mueve en los mercados internacionales, para adentro y para afuera. Si uno cree que la plata que ganó bien acá no es bueno acá, se la lleva para afuera y viceversa. Si ve que hay créditos buenos afuera, va y lo obtiene. Si ese es el mercado hoy día, es mercado abierto, porque uno dice, oye, la plata que está afuera equivale a tanto la deuda. No. Hoy día es bien relativo cuando se dan esos argumentos que la plata lo único que ha hecho es beneficiar más a los ricos. Obviamente la plata va donde están las buenas rentabilidades, eso es lo que hace la FP, y si eso favorece a alguien, obviamente, y eso genera concentraciones, es otro tema. Pero el momento que vive el ciudadano normal y silvestre es un mal momento. Hoy día tiene un nivel de liquidez, quizás hasta noviembre, diciembre, que obviamente está afectando los precios. Los precios han subido no solamente porque ha subido el dólar, también ha subido porque hay mayor capacidad de compra. Entonces, eso hace que usted ya ve que la carne ligerito acá se ha controlado más porque Zona Franca ayuda un poco, pero va a subir, los asados van a costar más caros y usted va a comprar una serie de productos y va a ver que otros simplemente no están. La variedad que tenía antes ya no va a ser la misma. El cordero va a estar como 80.000 pesos. Va a subir, si lo que viene de afuera... Y incluso algunos productos nacionales también producen escaso porque hay menos capacidad hídrica, no nos hemos preocupado tanto, estamos en emergencia, va a producir menos, o sea, no es el factor. Ahora, ¿cuál es el gran factor y común? Que no le hacemos caso a los economistas.
Eso, los profesionales con cartones, Banco Central, todo eso, no, esos gallos no saben mucho. No viven lo que vive el ciudadano diario. No, como que no va a suceder nada, porque los procesos económicos no son instantáneos. Yo entrego la plata y todo cambió, no. Son procesos que empiezan a afectar en el tiempo. Y vemos que el aumento de la tasa, obviamente los que iban a comprar casa ya se le encareció, y bastante. Cuando uno saca esto, que subió un par de puntitos, pero cuando lo mide a 15, 20 años o 30, como son algunos créditos hipotecarios, que pagó mucho más. Y después es difícil reversarla. Entonces, el momento no es bueno, nadie dice mucho, están ahí en la expectativa de más liquidez, lo que dice hoy es más liquidez, cuidado, está sobrecalentando, esto va a hacer que los precios sigan subiendo. Y hay comité de emergencia. Y dice, pero bueno, esos gallos no saben nada, eso que están en los comités de emergencia. Hasta que realmente viene el problema es que la fiesta se acabó. Que se acabó la plata, ya no hay recursos. Y viene un problema bastante más grave. Yo creo que el problema es que no estamos escuchando a los profesionales. Creemos que se han equivocado y se seguirán equivocando. O quizás fueron más exagerados de lo que debía haber sido en su momento. Pero hoy día yo creo que no hay ninguno. No he leído ningún artículo que diga que este es el mundo de la fantasía, que aquí esto sigue todo bien y sigamos retirando la plata. Ahora, las necesidades siguen siendo. Lo que sí es claro, que en el fondo de la AFP, cuando uno distribuye esta plata, los más pobres ya sacaron su plata. Ya no están sacando otros, no tienen. Están sacando otros que van más arriba. Y quizás cuando uno de los que está en los primeros quintiles sacaba 1,4 millones, el de abajo sacaba 300 lucas. Entonces hay un problema de desequilibrio, porque cuando se abrió la primera puerta de la AFP se abrió mal. No se supo controlar cómo devolvían, qué pasaba. ¿Qué pasaba con aquellos que tenían muy pocos fondos y que ya les convenía retirar porque se iban a ir igual sí o sí por un sistema estatal, digamos, de jubilación? Hubieron y quedan todavía mucha incertidumbre. ¿Qué pasa con esa gente que le queda 3 millones, 2 millones en la AFP? Que obviamente su jubilación no va a tener ninguna incidencia. Entonces algunos hablan del 100% del retiro. Hay un enredo tremendo y cada uno está con su propia posición en un momento económico que debería haber un orden bastante más riguroso. Creo que eso es lo que se puede resumir hoy día. Mala situación la que viene. Claudio, sobre el cuarto retiro. No existe un sistema estatal de pensiones. Solo existen las AFP. Pero como este es un país de hipócritas y de cobardes, hipócritas los de izquierda, cobardes los de derecha, no quieren decir que aquí es lo que se trata, lo que está detrás de todo esto, porque no se trata de ayudar a la gente con su propia plata me parece una burla, es desmontar el sistema de las AFP. El drama es que no existe un sistema alternativo. Y esto no es algo que se cree por una leycita corta que propongan un par de parlamentarios picantes en el Congreso. No. Esto es un tema mucho más complejo, requiere todo un proyecto, análisis, cálculo, proyecciones corto, mediano, largo, larguísimo plazo. Nada de eso se ha hecho. Entonces se está generando un hoyo y un vacío en la institucionalidad económica del país que es gigantesco, porque hay que acordarse que quienes pagan las actuales pensiones son las AFP. Y las AFP brujulean y giran con las platas, dígase lo que se diga, pero es lo que hace cualquier inversionista y es la que tiene después que pagar. Si las platas desaparecen o en definitiva se van a la quiebra o desaparecen los fondos de pensiones todos por esta situación que se está creando, se dejan de pagar las pensiones que actualmente le están pagando a personas sobre 80 o 90 años de edad. O sea, es un asunto gravísimo, pero los parlamentarios con una liviandad propia del ignorante, porque la inmensa mayoría de los parlamentarios son bestias de ignorantes, todos, de todos los colores. Bueno, eso es lo que hay detrás. La ayuda esta del IFE es una de las pésimas, peores políticas públicas que se han generado. Ha llegado a unas pocas personas que lo necesitaban, pero hay cientos de miles de personas que están recibiendo sobresueldos. Y hay cientos de miles que no han recibido absolutamente nada, porque como no están en la ficha social de hogares, especialmente sectores de clase media. Porque tú quieres abrir la ficha, no, pero tú estudiaste en la universidad, tú no tenés derecho a esto. Realmente, se le bloquea. O sea, no se ha mejorado nada de lo que hay detrás. En Chile, recuérdese que un 30% de la mano de obra de este país es informal, no existe. Y esa gente no recibe absolutamente nada. Entonces, lo que la información no dice o no relaciona es que ayer o anteayer el Ministerio de Hacienda volvió a girar no sé cuántos, 1.200 o algo así, millones de dólares de chanchito, del ahorro del Estado de Chile.
lleva ya algo así como 6.500 millones solo este año, más no sé cuántos del año pasado. Eran en total 20.000. O sea, los ahorros se están acabando. Y todavía hay gente, sobre todo de la izquierda, el Partido Comunista, que están diciendo, ¿pero cómo? ¿Van a cortar el IFE? El IFE hay que mantenerlo ad eternum, la renta básica universal. Ojo, porque cuando Arturo dice no le hacen caso a los economistas, pero se han creado sus propios economistas, partiendo por Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y un montón de escuelas que ha creado, que dice que el crecimiento no es necesario, que hay que agarrar todo lo que hay y redistribuirlo. Es una cuestión monstruosa, bestial. O sea, el país va a salir adelante sin trabajar, manteniendo millones de zánganos a costa de los pocos idiotas a los cuales los estrangulan con impuestos. Eso es la ruina. Pero nadie se quiere dar cuenta de esta cuestión. Y todos nubilados mirando que el candidato, que esto, que aquí, que allá, la selección de fútbol. Un país que está entero en decadencia, se está viniendo abajo, el país se derrumba y siguen pensando el cuarto retiro. Claro que va a reventar la economía, pero si la economía ya está reventada. Ustedes saben, y esto relacionémoslo, a fin de mes termina el estado de excepción. Se acabó la pandemia, el Estado no tiene facultades legales, el gobierno, para seguir con esta dictadura sanitaria. Se abrieron las fronteras, todo. Hay que inaugurar el nuevo aeropuerto Santiago, que es enorme y está listo. Bueno, ¿y eso por qué es? Porque ya no aguanta más el país. Si el país tiene que ponerse a trabajar y tendrá que convivir con el virus y los hospitales tendrán que atender a los que se enferman y punto. Volvamos a la realidad una vez por todas. Pero esto va a reventarnos, va a reventar la economía si sale el cuarto retiro. Y nos va a mandar a la ruina y nos va a dejar sin sistema previsional porque no hay sistema alternativo. Eso nomás. Bueno, en los últimos 3 minutos, yo tampoco no creo que la economía se va a derrumbar con un cuarto retiro. Creo que alternativas deben haber, no sé cómo jubilan en Alemania, cómo jubilan en Inglaterra, o cómo jubilan en Argentina, o cómo jubilan en otros países. La gente cómo se pensiona, eso lo vamos a ir viendo. Pero hay un tema, mira, nos quedamos, creo que nos lo vamos a alcanzar a tocar hoy día, Arturo y Claudio, que nos hicimos famosos en los medios nacionales con este decomiso y la incautación de droga del día de jueves, de alguna manera de este traficante de droga que tenía su pequeño cartel o pequeño o mediano aquí en Punta Arenas, donde le decomisaron 5 autos y tenía una red, ¿no es cierto?, y que hoy día está preso, está en la enfermería de la cárcel, tuvo que irse a la enfermería porque su abogado adujo de que le corría peligro de muerte porque otros tenía deudas que pagar. Tenía deudas que pagar con gente que está ya presa dentro de la cárcel y esa es la ley del traficante. O sea, ahí no se negocia con droga o con plata, se negocia con la vida de uno u otro. Entonces, de alguna manera, este era un muy buen tema porque en Cambalache ya desde que varios años que estamos hablando del tema de la droga, estamos diciéndole que hay que preocuparse, que las autoridades tienen que preocuparse, que las policías, bueno, hicieron un muy buen trabajo, esto no lo desconocemos, pero es parte, pero siempre, mira, dicen, ¿quién es el que vende? ¿Quién es el que...? Un mercado tiene vendedores y compradores. Y claro, obvio. Pero nunca hemos escuchado, ni a través de ningún medio... ¿Quién compra? ¿Quiénes son los que compran? Y que digan, mira, con iniciales por último, a este tipo... A este traficante le compraron estos 10 o 20 o 100 personas con estas iniciales. ¿Y dónde vendía esta droga? Como dicen, lo hacía en la calle, lo iban a dejar, pero tiene que haber un... ¿Ah? Los audios están, porque le grabaron. Y los audios están, entonces, pero eso no se toca, porque no se pueden pisar callos, como se dice vulgarmente. Claro. Entonces, a uno le gustaría, no porque de copuchento, porque acuérdate del tráfico de drogas en el Congreso hace varios años atrás. ¿Te acuerdas que se habían pedido hacer la muestra del pelo? Pero bueno, hemos llegado al final, nos dice nuestro director del programa Cambalache, al final de nuestro programa. No nos queda más que desearle que tengan un día tranquilo hoy día, porque yo sé que hoy día en la noche van a haber algunas escaramuzas, por decirlo así, de protesta y en conmemoración del día de 11 de septiembre, pero
de alguna manera seamos tranquilos, pensemos hacia adentro y veamos en qué mundo estamos viviendo y a dónde queremos llegar. Y felices fiestas patrias, nos vamos a estar el día 18. ¿verdad? Claro. Y por favor, todos pongan bandera, Sí, porque no Pero vamos ya la tengo puesta a ya. permitir que nos quiten la bandera. yo ya puse la bandera. Yo también, ya. Ya. Así es. la pusimos. Todos Ya. con bandera chilena. Viva Chile. Nos vamos. Tengan ustedes entonces, como dijimos, muy buenas tardes. Chao, chao, chao. Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y